Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora María Victoria Vázquez. Bueno, bienvenida a Entrevidas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Bueno, la verdad un Bien, placer hablar nuevamente con vos, hace un tiempo habíamos hablado. Esta vez vamos a hablar sí. de tu flamante nuevo libro de cuentos, que tiene poco tiempo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Una ventana Ujú. abierta, publicado ahí por la gente amiga de Trapezoide. Le mandamos un beso grande a Soledad Gesell. Sí, eh, una genia. que la verdad está haciendo un trabajo impresionante ahí en Trapezoide Ediciones, lo muestro de vuelta. Antes de empezar a hablar de tu libro de cuentos, Vic, bueno, contá un poquito, hay una promoción que está actualmente con la editorial, es bastante nuevo el libro, así que bueno, Sí, contame cómo se consigue. sí, el libro es nuevo, se salió este año, en abril, se presentó. Y bueno, y ahora justamente con el tema de las fiestas hay una promoción pre-Navidad hasta el 20 de diciembre a través de la página que es trapezoide.ar y comprando dos libros te recibís uno de sorpresa, un tercer libro gratis de sorpresa. Así que bueno, está para aprovechar, pues son bueno, tres libros al precio de dos, eh, y eso es hasta el 20 de diciembre, como para armar el arbolito. Es ideal para el arbolito hasta el 20 de diciembre, entrando a trapezoide.ar. Si no, también pueden igual consultarte a vos en las redes. Y si Sí, o no, también a la Trapezoide, página ¿no? de la editorial, sí, 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 sí. Perfecto, por las dudas, pero bueno, si no entran a trapezoide.ar hasta el 20 de diciembre, apúrense, ideal para Navidad. Recomiendo mucho este libro de cuentos, la verdad que me encantó. Ahora vamos a hablar un poquito, también con una contratapa de un amigo nuestro, ¿no? Pablo Di Marco, excelente escritor, lo muestro, la verdad que impecable también la contratapa. El libro objeto, la verdad que es muy lindo. Bueno, primero contame un poquito cómo surge la idea de este libro. Sos de escribir muchos cuentos, cuentos bastante cortos, tenés bastante material. Y bueno, me interesa saber cómo fue el criterio también de armado de este libro, ¿no? Obviamente está muy presente el tema de la vejez, de la muerte, ¿no? De los vínculos, pero la vejez y la muerte están muy presentes. Bueno, contame si fue algo que se fue dando, cómo nació. No, en realidad, bueno, hay cosas, a veces las ideas de los cuentos es muy diferente cómo surge uno de otro. Por ejemplo, hay uno que había surgido por una frase que vi una vez en un diario, en una entrevista a una señora muy mayor, que decía algo así como que, bueno, que la muerte se había olvidado de ella. Y eso fue hace años. Y esa frase, o sea, me había quedado dando vueltas. Y un día vi el tema esa de lo de la gota de rocío y no sé, es, esto es más para terapia que otra cosa, este tipo de cosas. Pero bueno, claro, cómo se conectan las ideas a veces es muy... o sea, las cosas están dando vueltas, ¿no? No es que nada surge de la nada, pero bueno, cómo se conectan a veces es bastante curioso. Y ahí salió uno de los cuentos que es el de Ñamara, ¿no? El Sí, de la... sí, de Niamara, Equilibrio, ¿no? La verdad que Sí, es un cuento que me encantó. Bueno, te iba a preguntar porque fue uno de mis preferidos, ¿no? Del libro. De hecho, lo menciona Pablo en la contratapa por una frase que la verdad que es muy linda. Un fragmento. Y bueno, ahí ya me contaste cuál fue el germen de esa historia, ¿no? claro, Es terrible la historia, ¿no? Porque es como que se olvidan de ella, a ella la meten en un geriátrico, después quiere volver a su casa, pero en un momento está como esperando que venga la muerte a buscarla. Y la muerte claro, le dice, sí. falta algo, ¿no? Para llevarte. Si no haces algo, no. Bueno, no vamos a spoilear, pero digo, me pareció muy interesante cómo lográs, bueno, contar esa historia. Y está bueno, Mm, ¿no? Saber cómo nació, porque esto, ¿no? Por ahí uniste dos cosas, dos imágenes, dos situaciones. claro. A veces lo curioso es el tiempo que pasa, ¿no? Entre que ves algo, una imagen, y llega, eso está ahí como permanente, esperando que haga conexión con otra cosa, y ahí se empieza a armar una historia como para contar. ¿Te pasó esto de Y por ahí estas dos historias anotar un poco, o sea, en alguna hoja o en el Word, ¿no? sí, Algo. sí, la frase en cuanto la vi la anoté. Ah, Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Después, bueno, tenemos la historia de Esponja, por ejemplo, que me gustó mucho, ¿no? De esta. Bueno, ahí te metes con la jubilación, bueno, sí, con la gente jubilada que por ahí tiene que seguir trabajando, ¿no? Porque no le queda otra, algo que pasa mucho acá en este país. Eh, sí, pero hay algo más, ¿no? Algo más raro, una alumna muy particular que llega a tomar clases, ¿no? sí, es un poco más retorcido. El final es más retorcido, ¿no? Como que va,
va enroscándola, ¿no? De a poco. Sí, es exactamente, sí. Más allá de la cuestión económica, que obviamente en Argentina es particular, también es una cuestión de mantenerse activa, ¿no? De la profe, de Claro, seguir dando claro. clases por una cuestión de actividad y bueno, sí, aparece esta persona. Pero también son tan cortos que como mucho no se puede hablar, ¿viste? Porque si no es como que ya Sí, llegamos son al muy final. cortos y yo a veces decía, bueno, ¿cómo hablar un poquito de alguno de los cuentos sin llegar al spoiler? Porque por ahí, si contás, o sea, son cortos, son punzantes, y por ahí, si contás mucho, por ahí estás contando todo el cuento. Eso también hay que tener Exacto. mucho cuidado. Sí, Hay otro cuento que me gustó mucho que es Buena Chica, sí, de Sonia, bueno, la persona que la secuestra, ¿no? Le pone ese nombre. Eh, claro. bueno, contá un poquito de lo que se puede contar, ¿no? Me da miedo meter la pata de esa historia. Ese creo que es más duro, porque es bastante más realista. En general yo Sí. trabajo bastante con toques fantásticos, entonces es como que por más que por ahí la temática sea complicada, el toque fantástico siempre como te aligera un poco, Sí, por ameniza lo un menos yo lo poco. siento así. Claro, en cambio este es bastante duro porque es muy realista y es violento lo que vive también ella. Entonces, ese sí fue por ahí más arduo de encarar para mí, ¿no? O sea, siempre, aparte ella es una menor, entonces todo lo que tenga que ver con los seres tan vulnerables es como que te afecta distinto también, ¿no? Pero bueno. eh, y ese también surgió a partir de esta frase, ¿no? Del que tenés que ser buena y por eso se llama así, ¿no? Sí. Y portarte bien y todas esas cosas, y hacer los mandados y los deberes de la casa. Y de ahí se fue a donde se fue, esa es la parte No, es que terrible, no es terrible. La manejamos. historia es muy cruda y como decís vos, ¿no? Puede ser tranquilamente algo verídico, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Que por ahí circularon hasta en los medios que van con ese estilo, lamentablemente. Eh, ¿Buscaste algún hilo cuando tuviste que seleccionar los cuentos que forman parte del libro? Bueno, yo le presenté una cantidad de cuentos a Sole que tenían que ver con una selección que yo había hecho, viste que a veces hay concursos de libros de cuentos y ese tipo de cosas, y piden una determinada cantidad de páginas, que a veces se complica con cómo escribo yo, porque son Claro. como cuentos muy, es más, lo habíamos visto con Martín Sancia, Sí. él me decía, son muchos, porque son cuentos como que golpean, o sea, son fuertes, entonces tanta cantidad como que dejas al lector. Y bueno, y Sole hizo un recorte, entonces ella apuntó a las historias que tenían dos protagonistas mujeres, y entonces hizo un recorte que va por ese lado, ¿no? Protagonistas mujeres, directa o indirectamente, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, acá también, o sea, hay personajes varones, quiero decir, no es que son exclusivamente historias de mujeres, pero bueno, la prioridad es un personaje, Sí. el protagonista es un personaje femenino, entonces generalmente apuntamos a eso en el recorte. Vic, ¿sabes qué es muy interesante lo que decís, ¿no? Acerca de los concursos. Porque por ahí piden cierta extensión, ¿no? No hablo de las antologías o que piden un cuento puntual y, que por ahí puede cuadrar. Pero cuando piden libros de cuentos, por ahí piden de 100 páginas en adelante en muchos casos. Y me quedé pensando, ¿no? Esto que te decía Martín, que por ahí, y lo que decís vos, ¿no? Como son cuentos cortos, para llegar a 100 páginas, tiene que ser un montón de cuentos, ¿no? Claro, yo siempre digo, para mí son 20 cuentos, que es un montón, o sea, son un montón de personajes, un montón de historias, Claro. y no llegás, claro, cuando a veces se pone como la misma extensión que para una novela relativamente corta, pero claro, una novela es una historia, con por ahí muchos personajes, con Claro. más, ¿no? Con más subtrama, obviamente, pero, o sea, yo escribo particularmente corto, ¿no? Claro, vos pensás en un cuento, no sé, de Alice Munro, que eran 25 páginas, bueno, listo, haces cuatro cuentos, un hermoso libro de 100 páginas. Pero para mis cuentos es un montón llegar a 100. Sí, es un tema. ¿Puede ser que leas un fragmento de alguno de los cuentos o una parte, como quieras? Bueno, hay uno que me encanta porque la frase se me ocurrió caminando, o sea, y quedó, o sea, no sé por qué, hasta con este nombre, ¿no?
que es Malparida, se llama el Sí. cuento, y empieza con, ¿lo leo así? ¿Lo leo? Sí. Dale, dale. La hermana de Gladys vuela por las noches. Yo lo sé porque a veces viene hasta mi ventana, en su camisón blanco con dibujo de osos rosas y naranjas y encaje en los puños. Viene porque le convido alguna golosina, un trozo de chocolate que guardo para ella. Me da mucha curiosidad y quiero charlar, pero cuando le pregunto su nombre, ella se ríe, con esa mirada hueca de quien no tiene palabras ni pensamientos detrás de los ojos. Se ríe, mastica, se va. Deja caer los envoltorios de los caramelos en pleno vuelo. Sus carcajadas atraviesan el cielo oscuro. Sus pies revuelven las ramas más altas de los árboles y hacen caer las hojas. Mañana los vecinos protestarán en silencio por la suciedad en sus frentes. Yo dejo mi ventana abierta, pero la mayoría de los habitantes del pueblo cierran las suyas. Algunos incluso les pusieron barrotes. Muy bueno, muy bueno. Vamos a repetir nuevamente que hasta el 20 de diciembre pueden entrar a trapezoide.ar, ¿no? Que Sí, hay una promoción, comprando 2 libros te llevas uno más, ahora que se vienen las fiestas. Estoy hablando con María claro. Victoria Vázquez y acá está una ventana abierta, un libro de cuentos. Vic, ¿cómo sigue? ¿Cuál es? ¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Vas a darle un tiempo de recorrido al libro de cuentos? Sí, sí, va a tener su tiempo. Estoy trabajando en cosas nuevas. Estuvimos, digo, porque lo talleré un poco, un texto más largo, pero bueno, o sea, ya pasarme de género sería, que es Sería novela. sería novela, sí, igual es un salto para mí súper vertiginoso, porque ya te digo, mis cuentos son particularmente cortos, o sea, no particularmente. Hablando de concursos, a veces hay concursos que son de una carilla o dos carillas, ¿eh? No es que siempre tiene que ser extenso el tema de Sí, los yo me refería concursos. más a los concursos Al con del el libro, libro de cuentos. sí, sí, sí. Y pero bueno, fue todo un cambio sobre todo de punto de vista, Claro, ¿no? O sea, trabajamos algunas cosas con Martín y Martín me decía, donde yo resuelvo, abrí. O sea, claro, porque él me decía, bueno, ¿y por qué no le...? No, no, pero yo eso ya lo arreglé todo. O sea, claro. ella dejó las plantas, se las dejó a la vecina, o sea, no tiene mascota para no generar otro conflicto. O sea, me dice Martín, no, abrí. Claro. O sea, él decía esto, ¿no? Como que a veces el escribir cuentos es resolver problemas, y en cambio decía, no, en la novela lanzate al problema, o sea, dejá que se le armen los líos Claro, son este, por ahí una suma de al peripecias, personaje. ¿no? O sea, Exactamente, pero es como que yo tenía esta forma de resolver, incluso antes de escribirlo, o sea, yo ya tenía las respuestas de los posibles los claro, y no, inconvenientes. no, no ampliás, claro, No, queda ahí. Claro, hay claro. que Va a ser abrir. un tema, ¿no? Ese trabajo, ¿no? De por ahí cambiar, hacer el clic, ¿no? De cambiar Sí, sí, completamente el estilo. exacto, sí, 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 es lo que más trabajo me da, ¿no? Porque aparte ya, eh, qué sé yo, extenderse con las palabras, ¿viste? Que ya este libro tiene, el título tiene 3 palabras, mis dos anteriores tienen uno cada una, es Sí, un lujo. muy cortito. La entrega muy cortito, claro, sí, sí, sí. No, pero la verdad que lo recomiendo mucho, me encantó, tiene mucho, bueno, son cuentos son cortos pero muy dinámicos, ¿no? Pero también las descripciones, como te digo, después, bueno, ya la gente lo leerá, pero el que está en contratapa que eligió Pablo Di Marco, Equilibrio, la verdad que esa imagen fue también, ¿no? Muy bien lograda. Sí, y él también menciona algo de origami, que es el primer párrafo es de origami, que es el Sí. de la clase de yoga. De la clase de yoga, sí, sí, que después termina haciendo un montón de cosas en el cierre. Vic, un gusto como siempre hablar con vos. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Entrevidas. Dale, no, muchas gracias a vos por el tiempo y la lectura. Bueno, y nos vemos en algún encuentro. Un beso grande. Muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Hasta luego.